Hola, hola y bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Códigos. Hoy traemos a otra persona que apreciamos muchísimo. Ella nos va a contar toda su experiencia, toda su historia y quiero que conozcan a alguien que realmente comenzó con nosotros desde cero y hasta el día de hoy es impresionante todo lo que ha crecido, pero quiero que lo oigan de ella. Pues muchísimas gracias, Ismara, y bienvenida. Entonces, quiero que hoy nos cuentes tu historia porque hay muchas personitas allá afuera que no te conocen, quiero que te conozcan, desde dónde eres y cómo llegas acá a Estados Unidos y tu primera etapa acá, ¿cómo fue? Soy cubana. Vivía antes de venir en Arroyo Naranjo, en un pueblo que se llama Las Guásimas. Vine hace muchos años, en el 2004, y vine por reclamación. En aquel entonces, reclamación no, era el bombo, el famoso bombo aquel que había de Lotería Visa, y así vine con la familia. Entonces, nada, llegué acá. En Cuba estaba estudiando contabilidad en el tecnológico, pero vine antes de que se terminara el 12, entonces no lo completé. Acá llegué y me tocó ir a high school. Oh, Em, ok, mi, estás haciendo contabilidad, la que uno hace cuando termina noveno segu- grado, que uno hace Correcto, como high school y el asociado de el contabilidad, el técnico técnico medio, medio, el técnico medio, exacto. Entonces llego aquí y me toca high school. porque no lo habías terminado, te fuiste Porque no lo antes. había terminado, correcto. Empiezo en agosto, recuerdo que empecé las clases y en diciembre me suben 2 grados. Ok. Y nada, termino high school y sinceramente no seguí estudiando, ¿verdad? No seguí estudiando. Empecé a trabajar desde entonces trabajaba para una compañía de la familia y por muchos años. Siempre era algo alguna compañía de la familia, o mi padrastro o mi pareja, pero nunca trabajé en ningún lugar para un jefe, Ok. nunca, tú sabes, nunca fuera de la familia. Me doy la oportunidad de trabajar en contabilidad para una compañía de camiones y me encantó, pero no estaba adaptada a tener jefe. Ok. Ajá, no estaba adaptada a tener, no estaba adaptada a tener jefe y entonces dije, bueno, voy a mirar cómo es este negocio acá porque me gusta, me encanta la contabilidad, sinceramente. Y eso fue lo que hice. Me fui de ese trabajo, ya tenía más o menos la idea de cómo poderlo llevar sola. Aprendí QuickBooks, aprendí cómo funcionaba todos los invoices, aprendí todo, me llevé la base, ¿no? Porque uno todos los días aprende, pero me llevé la base. Y lo seguí haciendo para la familia, volví a la familia. Ok. Luego de eso pasaron muchos años, lo hice, llegó el COVID. Ok. Llegó el COVID, cuando llegó el COVID se paró mucho la industria de los camiones, que era lo que hacíamos, y Se paró todo. En se realidad, en paró, todo, se prácticamente paró se todo. paró todo, sí. Se paró todo, yo tenía el niño, me acuerdo que el niño había empezado pre-K, me quitaron el niño de la escuela, homeschooling, y yo en ese entonces dije, ok, interioricé lo que tenía, a qué podía llegar cuando la pandemia yo creo que nos chocó a todos. Y yo dije, ok, en este caso, ¿qué fue lo que funcionó? ¿Qué fue lo que continuó? ¿Y quiénes fueron aquellas personas que continuaron su vida? Todos tuvimos problemas, pero la salud fueron los que más continuaron, los que menos problemas económicos tuvieron, es la realidad. El trabajo que menos empleados sacó el sector de trabajo, que menos empleados fueron a la calle, fue el sector de la salud. Porque realmente lo que pasó también en los camiones cuando el COVID, yo recuerdo que como todo, como que hubo una etapa en el COVID que muchas cosas como bajaron los pagos, como que venía alineado ahí. Y entonces me acuerdo que en esa etapa, porque en esa etapa Yuli estaba manejando un camión de volteo, los camioneros estaban como haciendo protesta. Sí, Algo porque con los pagos, como que fueron dos cosas que se unieron también. era depende del sector, porque nosotros hacíamos el petróleo en New México. Entonces, el petróleo se afectó, no mucho, pero se afectó. Y recuerdo que trabajamos, el COVID empezó en marzo, se trabajó abril, mayo. En junio, julio, agosto, nosotros viajamos.
en plena pandemia, pleno COVID, no teníamos trabajo, pero esos meses viajamos, regresamos a casa en agosto, recuerdo, y se trabajó agosto, septiembre, octubre. En noviembre ya no hubo trabajo. Oh, ya. Sí, Entonces, afectó muchos sectores, pero el sector este que nosotros trabajamos, que era el petróleo en Nuevo México, lo afectó como por etapas. Ya cuando llegó noviembre ya no funcionó. Recuerdo que llegaron las fiestas festivas y no había trabajo, eso nunca había pasado. Entonces dijimos, ok, eso te yo le hace un dije, poco pensar, ¿qué va a pasar? Porque en esta situación, ¿qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde me muevo? ¿Qué? no, y que no podía trabajar en ningún otro lugar, porque el COVID paralizó la industria completamente, increíblemente. Entonces, muchos dueños de compañía, por ejemplo, que era la contabilidad, lo que yo hacía, se lo hacían las esposas, se lo hacían ellos mismos, porque no, las oficinas cerraron y todo lo hacían desde la casa. El trabajo remoto llegó, sí, llegó para quedarse, como digo yo en ese entonces, Sí. pero muchas personas no conocían ni siquiera que podían trabajar remoto. Eso era para las personas americanas. Nosotros El no hispano no teníamos tiene esa cultura de eso. cultura. Exacto, no teníamos esa cultura. Y yo recuerdo que le dije a mi esposo, yo tengo que buscar algo que en el COVID no paró. Yo tengo que buscar algo que lo que pase. Yo creo que eso fue algo grande que nos pasó a todos y aprendimos muchísimo de eso. Nos agarró en shock a muchos, pero aprendimos muchísimo. Aprendimos a vivir en esa situación y yo dije, ok, la medicina no paró, todo fue telejeo, Pero pero se siguieron viendo pacientes. se siguieron viendo pacientes. Incluso conozco muchas personas que hicieron muchísimo dinero durante la pandemia porque empezó la ansiedad, empezó el estrés, empezaron muchas cosas y empezó el trabajo remoto y yo dije, esta es mi oportunidad. Entonces dije, ok, ¿cómo empiezo? Yo odio las jeringuillas, yo no puedo ver una aguja, ¿Para dónde? yo no ¿Pero puedo. para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué es ¿A lo que dónde? tiene? Exacto. Yo dije, me gustan los números. ¿Cómo llego allí, verdad? Entonces, para hacer contabilidad en algo médico, como que no sabía cómo llegarle. La historia fue así. Yo no sabía cómo llegarle, le daba vuelta a la situación y no sabía. Aplicaba, te pedían que tuvieses un título, yo no lo tenía. Y entonces el título me demoraba 4 años hacerlo con un niño chiquito, tú sabes, el niño en casa porque todavía no había escuela. Sí. Y yo me acuerdo un día estaba en Instagram y en las historias de Rachel, veo las historias de Rachel y yo le dije a mi esposo, yo voy a investigar estas personas, yo no sé quiénes son, pero yo los voy a investigar porque yo creo que ves por aquí. Y él me dijo, ¿cómo que tú vas a investigar a esas personas si tú no los conoces? Digo, bueno, no los conozco, pero vamos a investigar, vamos a indagar, vamos a saber quiénes son. Nada, busqué en Google, busqué los reviews, me acuerdo que leí review, le pregunté a Rachel. Ah, em, sí. Le pregunté a Rachel, muy amable, me respondió, vivíamos cerquitas una de otra en ese entonces y nada, ella me lo recomendó y yo dije, ok, con los ojos cerrados. Llamé, hablé con tu esposo y me inscribí. Recuerdo que llamé para noviembre cuando vi que ya el trabajo ya como que sabíamos que no iba a volver atrás, Y porque llamé. tú empezaste en un grupo en noviembre. Yo empecé en un grupo en noviembre, pero yo me mudo, porque yo vivo en Nuevo México, me mudo para acá, entonces cuando ya me decido fue en noviembre, pero empezamos en enero. Oh, ya, ya. No Sí, fue porque autoseguido, yo me tomé mi tiempo buscando en qué iba a trabajar, la escuela todavía no había abierto, el niño estaba en homeschooling y yo estaba como indagando cómo empezar. Y recuerdo que creo que fue como al año, a los 2 años, no recuerdo bien. Yo le escribo a Rachel, ella me explica y yo les llamo a ustedes y yo me inscribo. Empecé en enero. Recuerdo que empecé en enero y sí, en terminamos grupo en enero. marzo. Sí, pero tú sabes por qué te lo digo, porque como estamos hablando todo de lo del COVID, yo también, yo tenía un trabajo. Cuando nosotros Ajá. abrimos la escuela en 2020 todavía yo estaba trabajando en un seguro médico. Ok. Y nosotros decidimos, Julio fue como que el que empujó y dijo, ya hay que abrir la escuela, tú tienes que empezar a correr, quédate donde estás, yo tenía un trabajo remoto en el seguro y vamos a ir viendo la escuela poquito a poco porque, claro, tú no empiezas con un aula de No, 30 estudiantes, es imposible. correcto. Entonces, yo empiezo en 2020, en noviembre fue la primera clase, y el año siguiente, en 2021 ya en el seguro.
por el tema de la vacuna, ellos empiezan a sacar gente. Y Sí, yo tenía, o sea, establecido grupos en enero, que empiezan en enero, empiezan en abril, como seguimos haciendo, y en septiembre. Porque realmente son las etapas donde la gente está buscando qué estudiar, porque en pleno verano empezar un curso en julio con los niños correcto. es complicado. En verano nadie quiere estudiar. Todo el mundo está con los niños de vacaciones. Y empezar un curso en noviembre también es difícil porque la gente ya está pensando, viene Thanksgiving, fin de año, es complicado, hay Sí, muchos festivos en el medio. Pero ese año, en 2021 yo sabía que ya iba a llegar mi día final en la compañía. Ya yo sabía que la escuela estaba teniendo un crecimiento, que yo me tenía que ir, pero yo no sabía cómo irme. Yo estaba tan atada a ese trabajo porque me sentía bien, tenía un buen equipo de trabajo, porque me pagaban bien, el trabajo era desde la casa. Cuando yo salía a trabajar, iba a una clínica, me pagaban las millas. Si eran más de 200 millas, me rentaban el carro. Tú sabes, tenía muchas comodidades ahí. muchos beneficios. Exacto. Una compañía que está en todo Estados Unidos. Entonces, yo sabía que yo me tenía que ir, pero no tenía el valor para irme y darle el cien Claro. por ciento a mi negocio. Y por otro lado, fue como que te vas ahora. Y ese fue el año que abrimos dos cursos más en noviembre, en el 2021. Porque Pero ya yo empiezo en el 21. tú empezaste en el 21 en enero. Yo No, en el empiezo, yo te 22. llamo el 22 porque yo estuve un tiempo, recuerdo que yo fui, apliqué college, todo, para yo empezar a estudiar para la contabilidad como tal, para yo poder aplicar en el sector médico, pero me demoraba 4 años. Sí. Entonces yo empiezo, yo te llamo en el 22. Oh, tú eres de enero del En el- 23. Yo te yo hacía soy en más. enero del 23. No, en enero del 23 empecé. Oh, yo no sé por qué Sí, yo te hacía del 22. No sé si es que has avanzado tan rápido. Por eso te puse tan atrás. Pero en el 21 nosotros tuvimos que hacer esto, que hacer eso. Y lo agradezco que me hayan sacado porque me iba a costar mucho trabajo y el negocio dejarlo. se iba a estancar. Porque Sí, yo no me acababa de ir. O sea, estábamos en un claro. punto que era como que ya, salte y dedícate a esto para que esto, boom. Y a la misma vez era como que no, yo no me puedo ir, yo no puedo dejar esto porque uno se ata. Es que es un paso grande. Cuando tú lo miras en blanco y negro, es un Yo lo paso hice grande. con Sí, muchísimo miedo. Yo lo hice sí, muerta de miedo y gracias a Dios todo fluyó. Yo sí. tenía mucho miedo. Entonces llamaste, empezaste en enero, Bueno, terminaste en llamé a abril. tu esposo, recuerdo en noviembre, me comentaron que se iban de vacaciones, que venía fin de año, que comenzábamos en enero. Me inscribí, él me explicó las opciones de pago, todo. Yo recuerdo que nada, lo pagué. En diciembre me llegaron los libros y cuando yo vi los libros, yo dije, ok, esto no es lo mío. El trauma, Tengo que ser sincera, ¿ok? Yo los dije, libros ok, son traumáticos, los libros ese son traumáticos. ICD-10 no es lo mío. Yo, ¿cómo esto se aprende a leer? No, mi pregunta fue, ¿cómo yo me aprendo esto? Fue mi pregunta. Y yo dije, ok. Yo no, recuerdo que no le dije ni a mi esposo ni nada porque mi esposo me decía, tú no sabes quiénes son. ¿Cómo tú te vas a meter en eso? Y en 3 meses tú puedes hacer eso, me decía. Yo sí, 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 en 3 meses yo lo voy a hacer. Ok, recuerdo que no le dije a nadie, yo solo miré aquellos libros y yo dije, Dios mío, ayúdame, porque Traga. ahí es el paso. No te rías, que es verdad. No, porque después viene, si tú lo decías, te lo dije. Yo te lo dije. A decir eso. Entonces estuve ese mes de diciembre, no podía hablar con nadie porque nada, tenía que esperar enero. Llega enero y nunca se me olvida. El primer correo que recibimos, yo llamé a tu esposa porque yo soy el tipo de estudiante que para yo aprender tengo que hacer, es con la práctica. Yo, no, con la visualización, yo como que no fluyo, tengo que hacer con la práctica. Y recuerdo que lo llamé y yo le dije, esa guía yo puedo imprimirla. Y me cogiste tú el teléfono y me dijiste, no, ese material es material privado. Y yo dije, ay, empecé Oh, con la sí, maestra. sí, porque creo que era PowerPoint algo. Yo dije, empecé mal con ella, esto no me va a ir, no va a ir bien. Y yo dije, bueno, vamos a esperar a la clase, a ver cómo me va.
Y la primera clase fue de introducción, todos nos presentamos, todo nos fue muy bien. Recuerdo, estuvimos como casi 4 horas en aquella clase, porque nunca las clases son de 2 horas. No, No, nunca. Y ya después yo empecé a cogerle la vuelta. Yo hablo demasiado, pregunto las cosas que yo no sé. Yo creo que yo era la única que todo lo preguntaba en el sí, grupo porque no me gusta quedarme con dudas. ¿Ve? Si yo no sé, yo tengo que preguntar. Recuerdo que empezaron a pasar las semanas, yo estudiaba, trabajaba, me acuerdo que trabajaba por el día en la casa, en el negocio de los camiones, seguíamos, ¿verdad? Y yo tenía el niño y estudiaba en las noches. Y cuando llegaba a la clase yo tenía mis preguntas anotaditas, hacíamos la clase y durante la misma clase se iban respondiendo mis dudas. me acuerdo. Aquello a mí me encantaba, sí, pero siempre me quedaba con una duda. Me recuerdo que Porque tú habían siempre me lo preguntas explicas. que eran muy puntuales de este ejercicio, que era cosas que es mucho tema. Yo los Sí, enfoco en lo que yo sé que no puede faltar en la clase, pero siempre salga exacto. como una u otra cosita, pero ustedes traen la pregunta tal de tal quiz y ahí los revisamos. Sí, los revisamos, hacíamos los libros, todo bien detallado. Yo recuerdo, siempre recuerdo, la mata de guayaba no da mango, la mata de mango no da guayaba, algo así era una frase siempre que tú nos decías y nos enfocabas siempre en lo importante, ¿ves? Nos guiabas todos los pasos para que no se nos saltara nada, todo estaba bien detallado en el libro. Y yo amé las clases de verdad. Siempre nos explicabas bien todo y nunca, recuerdo, nunca ninguna clase duró 2 horas, siempre duró más. Siguen Siempre, durando más, siguen durando más. siempre duró más. Recuerdo que terminamos creo que la primera semana de abril o la última, algo así, porque me acuerdo que te enfermaste y te quedaste sin voz. Ay, Y, verdad, que me quedé ronco una semana entera y no casi. pudimos dar clase. Y tuvimos que correr una semana, me Y se acuerdo corrió una de semana. eso. Sí, y yo te dije, me acuerdo que dijiste, bueno, entonces para que se examinen en agosto. Y yo te dije, no, yo me examino terminando el curso. Y me examiné, terminamos el curso en la primera semana de abril y me examiné abril 30, no se me olvida. Abril 30 Oh, me examiné. sí. Terminaban como la primera semana y terminamos la segunda de abril, en vez de, sí, ¿sabes qué he aprendido? Porque todos los años, si no era terminando el curso o a mitad del curso de enero, cuando no me quedaba ronca en ese tiempo, me quedaba ronca en el otro curso. Como yo terminaba un sábado y empezaba el otro, entonces ahora dejo una semana en el medio, como para Ya, descansar la voz, ah, porque sí. no me daba cuenta. Es Y que no, es demasiado. sí, sí, no es que uno grite, porque en realidad por la computadora uno no grita, pero, ni tienes que proyectar la voz en un aula, tú sabes. Pero parece que es tanto y el estrés, porque la gente a veces no se da cuenta, pero ya yo tengo mucho dominio de la clase, del contenido de cada semana. Pero es un estrés, o sea, en el sentido de que a mí me gusta entrar preparada, yo a veces leo si hay alguna actualización, tú sabes, porque no te voy Claro. a hablar de algo que ya cambió. Ujú, Y eso te claro. genera un estrés, y a veces es una semana leyendo un contenido para llegar lista a la clase. Entonces, parece que eso era lo que hacía que me quedara ronca. Además de que esta es una etapa que el polen se dispara y a mí me Sí. ataca. Ujú, Entonces ahora estoy dejando una semana de descanso. He aprendido a las malas. ya. Ah, mira, ya tienes, ya sabes por qué. Y es en esta fecha, o sea, cuando son los dos cursos, me Sí, quedo ronca siempre. mira tú. Entonces estoy haciendo un descanso, un descanso. No quiero estornudar, no quiero nada porque se me... Claro. No, 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 no. Todo va a estar bien. Entonces recuerdo que yo fui a Tampa Sí, y me examinaste examiné acá. en Tampa, sí, me examiné allá contigo y nada, pasé el examen y en ese tiempo de que se terminó el curso, a que yo me examiné, yo me acuerdo que yo te llamé y yo te dije, ok, ¿qué escritorio yo necesito comprar? Ay, no Me me acuerdo de recomendaste, eso. ¿no te acuerdas que me recomendaste el escritorio? Me mandaste el link, me dijiste, este se sube, te va a servir mucho Ah, cuando el no que pasas yo muchas tengo. horas sentada. Sí. Me recomendaste el brazo para los monitores, todo.
todo. Y mi esposo me decía, tanta inversión sin ganar dinero. Dígole, sí, porque yo voy a empezar a trabajar. Ya por lo Todavía menos te fue, demostré que en 3 meses sí aprendí. no, sí, así mismo. Pero yo no había pasado el examen. Cuando yo compro todo aquello, yo todavía no. Fue entre que terminé el curso antes del examen. Pero yo me preparé, yo dije, porque el que yo tenía no me iba a servir, porque recuerdo que yo en las clases, en el escritorio, los libros abiertos, y yo decía, aquí no me cabe nada. Yo necesito algo más grande, necesito prepararme. Ujú. Y me acuerdo que mi esposo me decía, pero ¿cómo tú vas a hacer esa inversión si tú no has empezado a trabajar? Y yo le dije, no importa, yo voy a trabajar en cuanto yo tenga la licencia y eso después viene, yo para eso yo trabajo, yo le decía. Me dijo, ok, sí, porque mi mente siempre fue mente positiva. Yo me voy a buscar un trabajo terminando de graduarme. Voy a hago el examen el día 30. Esos fueron los 7 días más difíciles Sí, porque porque el en ese examen se tiempo, demoró 10 días. ¿Tú te acuerdas? sí, porque, claro, porque para Utah y Nevada. Los exámenes se mandaban pegados por correo para Utah. Y si había una Decía, nevada en ese esto tiempo, nunca ha pasado. se demora y había que esperar. No, pero tú nos decías en el chat, nos pusiste hasta el tracking el día que lo enviaste. Miren, esto nunca me había pasado. Sí, Nosotros nos examinamos, creo que fue un sábado. Y sí. tú dijiste, ya martes, miércoles van a tener los resultados. No, fue como hasta el viernes que tuvimos los resultados. No fue el martes o miércoles. Ay, Dios. Y recuerdo que cuando en la aplicación cambiaba de que habían recibido que habían Era un recibido camioncito que se iba moviendo. Mientras estaba en el camión, era que estaba en FedEx, yéndose para las allá. 24 horas, fueron las 24 horas más negras de mi vida, Después decía porque recibido y al momento grading. Y se cambiaba. demoraba en grading, que era la parte que lo estaban evaluando. Sí, pero recuerdo que tú nos dijiste, cuando ya eso cambie, en cualquier momento les da la nota. Y entonces muchas muchitas empezaron a poner, ya tengo la nota, pasé, y ya yo decía, ay, Dios mío. Bueno, recuerdo que cuando ya yo vi que pasé, yo puse en el chat una palabrona grande y yo dije, ya pasé. Mira, tuve un estrés, una ansiedad, porque es el esfuerzo de el entrar en un campo que tú no conoces nada. Venir de estudiar contabilidad, de que te gustan los números, a empezar la medicina. Yo no entendía nada. A mí, nada. Cero medicina. Entonces, enfrentarse a eso es difícil, siendo mamá, con niños, trabajando, llevando una casa. Era difícil. Y entonces, cuando ya yo pasé el examen, como que, wow. Me tomé unos días de descanso, busqué una compañía que me hiciera mi resumen, porque mi ¿De resumen, acuerdo? ¿te acuerdas? Mi resumen, no, yo no tenía, primero que todo, yo no lo tenía. Y lo que yo iba a poner no tenía nada que ver con la medicina. Entonces, recuerdo que pagué una compañía y me lo enfocaron mucho en lo que yo hacía, que era manager de la compañía, supuestamente. Ellos me dijeron, esto es lo que vamos a poner para que te ayude, porque tú no tienes experiencia médica. Y me Lo que enfocaron tú en has el hecho, resto. enfocarlo para que suene bien para lo que quieres hacer, que es de coding. Correcto, sí, porque no podía poner ni que era dispatch, no tenía nada que ver una cosa con otra. De dispatch de camiones no tenía nada que ver con la medicina. Ujú. Entonces la muchacha me recuerdo que me preguntó, ¿qué tú haces? ¿Haces más cosas? Y le dije, mira, yo llevo toda la compañía, lo que no soy la dueña. Ella me dijo, ok, te vamos a poner manager, tú recibes los pagos, tú posteas los pagos, porque yo podía lo mismo aplicar para un front desk que para coding, que para billing. Pero yo recuerdo que yo dije, yo quiero coding, yo me voy a enfocar en que eso es lo que quiero. Pero voy a darme la oportunidad de que ellos me enfoquen mi resumen, porque ellos son los que tienen la experiencia. Yo no tenía la experiencia necesaria, porque si no lo hubiese hecho. Es la realidad. Ellos me hicieron mi resumen. El Me acuerdo resumen que hasta tú lo pasaste el link de ellos por el chat de Yo la lo puse en trabajo. el chat porque para mí eso es muy importante, porque el resumen lo podíamos hacer, yo podía hacerlo, yo domino Word, yo podía hacerlo, pero
no sabía cómo enfocarlo adecuadamente y yo por ahorrarme $50, que fue lo que me costó, yo no iba a perder una oportunidad de trabajo. Correcto. Y esa es tu carta de Entonces, presentación, nadie te está viendo. El resumen es lo que hace que la persona llegue a verte. correcto. Ujú, sí. Ellos me hicieron mi resumen y yo empecé a aplicar como loca. Una cucarachita. A toda hora yo aplicaba. 1 de la mañana, si yo me levantaba y iba al baño, yo miraba las notificaciones que tenía en el teléfono. En la mañana, a mediodía, en la tarde. Yo aplicaba todo lo que salía, remoto, híbrido, en oficina. Yo dije, si se me dan oficina, yo quiero remoto, pero si se me dan oficina, yo tengo que aprender porque no conozco. No es lo mismo, no es lo mismo dominar ya lo que es la base, pero ejercerlo es diferente. Ujú. Y yo quería darme la oportunidad. Bueno, yo recuerdo que pusiste una posición en el grupo de graduados de JPC, de una compañía que estaba buscando CPC con la A, De las posiciones que compartimos de una ahí, de las que random. pusiste. Ujú. Y yo dije, nunca, nunca se me olvida, 10 de la noche pusiste esa posición. Y yo entré y yo dije, yo voy a aplicar. Espero que todo el mundo esté durmiendo y que solo reciban mi resumen, te lo juro. Pero así mismo como apliqué, ellos tienen que haber aplicado muchas más personas porque estábamos recién graduados. Imagínate que yo empiezo a trabajar en junio 18 en esa compañía y yo hice el examen en abril 30, Wow, menos de 2 meses. en menos de 2 meses. Esas aplicaciones las pone Yuli. Yuli es el que se mete y empieza a buscar y a compartir, compartir, Pues compartir. dale las gracias, ¿oíste? Porque la historia continúa. Sí. Ok, yo veo la posición, aplico, me mandan un email para hacer una entrevista y hago la entrevista. Antes de hacer la entrevista, yo te llamo. Te Sí, dije, me tengo una acuerdo. entrevista. ¿Qué crees que sea el salario que debo aceptar? Todo. Hablé todo contigo. Cuando me dan la entrevista, ellos me dan un salario más bajo. Ellos me dicen 18.50. Es lo que estamos ofreciendo. Y yo dije, ok, yo lo acepto. Yo lo acepto porque yo no tenía experiencia. Y para mí eso era, yo, yo iba a ganar $200 menos de lo que yo hacía en la casa, Me en acuerdo la que lo hablamos. compañía de camiones. Pero eso era lo que yo quería, eso era por lo que yo había luchado. Y yo dije, esto, 6 meses y yo voy a buscar otra cosa, pero ya traigo una experiencia. Correcto. Termino la entrevista, vuelvo y te llamo y me dijiste, perfecto, empieza y ya ibas agarrando experiencia. Comencé con ellos, comencé en billing, ni Y siquiera era comencé en remoto. coding, Remoto era también. remoto, siempre ha sido remoto. Comencé en billing, no era coding, y yo dije, bueno, nos vamos a llegar a donde tenemos que llegar, pero vamos a empezar. Empecé en billing, amo el billing, Es que eres contadora de base y te gusta la contabilidad. O sea, sí, la contabilidad en medicina es billing. sí, ujú. Realmente es Es lo billing. mismo, Hay otro, el departamento de finanzas y todo eso, pero los números que entran y salen es sí. por billing. Es por billing, sí. Entonces, empecé con ellos, es una especialidad, no era un primario, y he aprendido muchísimo. Eso ha sido mi escuela. Bueno, es mi escuela porque a pesar de que me fui, regresé, pero es mi escuela. Empecé en billing y yo dije, ok, eso fue junio. En julio empezó Optum, ajá, A contratarlos a empezó través de Optum a CSI. contratar. Correcto. Yo volví, te llamé. ¿Qué hago? Tú me dijiste, aplica. No le tengas miedo, aplica. Me acuerdo que apliqué. A la semana me llamaron. A la semana me llamaron y te vuelvo y te llamo y te digo, me llamaron, ¿qué hago? Me acuerdo, Y me me acuerdo. dijiste, pero si te van a pagar a 21 y tú me estás preguntando qué haces, pero yo recuerdo que estaba nerviosa porque yo veía que yo leí en el chat, no encuentran trabajo y yo misma no entendía por qué no encontraban trabajo. Y Porque yo tú decía, arrancabas y te llamaban, era rápido. Es que es lo que les digo, cada persona tiene un proceso diferente. Hay cosas sí, importantes, mira, tú te gradúas como CPC, pero tú
Antes de venir al examen, tú pusiste en tu mente que tú ibas a encontrar trabajo rápido. Y tú en ningún momento lo dudaste. Y tú, No, fíjate las cosas que uno hace. Por eso yo creo tanto en todas estas cosas de la atracción y todo eso. Mira, tú pones en tu mente que tú vas a conseguir trabajo. Inconscientemente, tú preparas tu casa para un trabajo que además va a ser remoto. O sea, tú tienes muy claro lo que tú quieres. Tú te gradúas como CPC abril 30 y ya en junio, a mitad de julio, ya tú estás trabajando. Otra cosa, tú no paraste de aplicar. no. Tú invertiste en ti. Tú cogiste $50 que te dejaste de comer algo, $50 una comida familiar de 3 personas en McDonald's, porque ahora es así. Es no ir tú a un restaurante, un ejemplo, con tu niño, tal vez, porque ya si son dos adultos, es el doble. Pero es como sacrificar y decir, yo voy a coger este dinero y yo voy a invertirlo en que mi resumen sea atractivo, porque uno tiene que saber sus debilidades. Y el resumen era una de tus debilidades. Porque lo demás no, lo demás tú estabas bien preparada, tú examinaste bien, yo me acuerdo de ti en clase, tú participabas, tú entendías todo el proceso. Te faltaba, o sea, si tú te lanzabas a que yo estoy bien, yo voy a hacer el resumen por mí, voy a aplicar, tú hubieses pasado más trabajo. Pero tú tenías muy claro lo que tú querías, invertiste en ti $50. Preparaste bien tu resumen, aplicas, aplicas, aplicas. Y claro, con un buen resumen, como dijimos, esa es tu carta de presentación, la persona no te conoce, pero tiene que ser atractivo porque la persona cuando lleva a 10 personas a entrevista o a 3, porque a veces nada más llevan a 3, se leyeron 50 resumen, entonces tú tienes que ser seleccionado entre esa cantidad de resumen. Y tú, con un resumen que no representaba la experiencia en el campo, pero bien enfocado, logras pasar todas esas barreras, no una vez, varias veces. Y me acuerdo que tú me escribías, yo no entiendo por qué ellos no encuentran trabajo. Y tú volvías a mandar el link, Sufría. preparen el resumen bien, porque tú te diste cuenta que eso fue algo que te ayudó. Sí. Ujú. Eso fue algo que me ayudó, no, eso fue lo que me ayudó. Eso fue, gracias a eso yo encontré ese trabajo. Y encontré el de Optum con CSI, porque cuando yo estoy con ellos y estoy perfectamente bien, pero yo estaba ganando un salario bajo, porque eso es un salario para empezar. Ujú. Y cuando yo veo que Optum abre, que lo ponen en el chat, ahí era donde yo lo vi. Yo vuelvo a mandar mi resumen a la misma compañía por $10 más para que me lo actualizaran. Ajá. Porque Oh, a la misma sí, compañía con la a que lo la misma hiciste. compañía, ellos por $10 solamente ellos te la actualizan. Oh, qué bien. Sí, entonces te ponen ya la experiencia que tú tienes y ya te ponen, te lo cambian un poquito, porque no es lo, ya traes experiencia, ya pueden usar otros términos en el resumen que no los usaron anteriormente porque yo no traía experiencia. Claro, ¿Ves? claro, claro. Sí, porque es Entonces, ayudarte, pero no mentir tampoco. Dentro no, de no mentir. acomodar las cosas para que luzca bien atractivo. Oh, wow. Exactamente, solamente por $10. Y yo aplico, me dan la entrevista y me dan el trabajo. Entonces recuerdo que eso abrieron en julio y yo empiezo con ellos en agosto, a mediados de agosto. No sabía cómo me iba a ir del trabajo anterior. No sabía cómo me iba a ir, pero empecé ganando en Optum a 21 y el salario mejoró muchísimo. Claro. Em, Empiezo en Optum, todo estuvo perfecto. Vuelvo y mando mi resumen en noviembre a actualizarlo, porque ya en Optum es la puerta, yo digo que Optum le abre la puerta a todos. Es como que te da la oportunidad de empezar y las personas, yo empecé en Optum haciendo codificación de riesgo. Me acuerdo que era de el Ok, sí, sí. HCC, los HCC. Y es tremenda escuela. Y Ese, las empezar personas en ese no trabajo es tienen, tremenda escuela. era CRC, las personas no tienen idea cómo se aprende ahí porque dan un entrenamiento recuerdo que son 2 semanas intensivo, pero tremendo entrenamiento, buenísimo, te ofrecen todo el material, muchísimo aprendí con ellos. Pero ya cuando empieza el trabajo como tal, solos,
Es como por proyectos, te especializan en diferentes ramas que ellos tienen y se va acabando la producción. Ok. Entonces, yo veía en los chats de ellos que como que la producción bajaba, entonces ya no podías hacer overtime. Eh, Había días que no tenías las 8 horas porque la producción bajaba. Era Ok. depende de lo que entraba. Había problemas con United en ese entonces, con el seguro, y cayó como 2 semanas así que no estuvo muy full y yo como que me asusté. Vuelvo a mandar mi resumen por $10 más, actualizarlo y digo, voy a empezar a aplicar de nuevo. Empiezo a aplicar en otros lugares y me acuerdo que llega Thanksgiving y yo mando un mensajito como mandamos todos de Feliz Día de Acción de Gracias y se lo mandé a la manager de donde yo trabajaba, Anterior, de primer del lugar. anterior y la dueña, porque terminamos en muy buenas relaciones. Yo les dije, les di mis 2 semanas Eso es y les dije, mire, importante. encontré un trabajo que me está pagando más. Ustedes en este momento no pueden y sinceramente yo lo necesito. Ujú. Terminamos en muy buenos términos. ¿Y qué pasó? La señora me dijo, te voy a pagar era $4 más de lo que estás ganando ahí. Regrésate conmigo. Todo por el Happy Thanksgiving. Ah, por el happy. Pero es bien, está buenísimo, porque es Sí. un tip que la gente se puede llevar también. Ujú. No, es que yo terminé súper bien con ellos. Yo le fui muy sincera. Usted en Muy este momento no importante. puede. Sí, para mí eso es muy importante. Usted en este, porque uno nunca sabe de la puerta que uno va a tocar. ¿Ves? Y no puede Y ir por la termina. vida cerrándose puertas No, claro que no. a pontazo limpio. Uno tiene que cerrar la puerta con cuidado y dejándola entreabierta. Terminar en Claro. buenos términos, dando sus 2 semanas. Sí, eso Sí. es súper importante. No, y cuando tú lo miras, ellos eran las únicas personas que yo tenía para que me recomendaran una verificación de empleo, ¿entiendes? Entonces, yo fui muy sincera, la verdad. Y eso me ayudó también muchísimo, porque gracias a eso, en noviembre vuelvo con ellos en el 2023 y desde entonces estoy con ellos. No, y no creo, ¿cómo decirte? No creo que hubiese aprendido en otro lugar lo que he aprendido con ellos, porque yo entré haciendo billing. Aprendí en ese entonces billing. No el trabajo completo, pero aprendí a los appeals de los denials, cómo apelar a uno, cómo trabajar en ability, que nunca lo había hecho, cómo enviar un récord médico, cómo trabajar un EMR, que es el sistema donde se trabaja, cosas que en la escuela no se Esa aprende porque en la parte escuela no, se aprende. porque ya eso se va del curso, ya eso es en la Exacto. práctica. Eso es la práctica. Exacto. Bueno, cuando em, regresé codificando hospitales. Es decir, codifico hospitales. Ellos son una especialidad de gastroenterología, entonces hago sí, que son las cirugías en la misma clínica de ellos, pero son outpatient. Ajá, lo que es outpatient. Lo que es outpatient. Hago outpatient, hago roundings de hospitales, de 5 hospitales, hago radiología, em, ¿qué más hago? Todos los procedimientos de ellos, que es cirugía, bandings, Las todo. visitas médicas también. Todos. Con ellos no hago las visitas médicas porque el sistema de ellos, el doctor solo cierra la nota y se envía, Es como es en muy grande la automático. práctica y se envía como automático. Lo que sí trabajo el billing porque eso es muy bueno, pero a la vez hay muchos errores muchas veces y se quedan los claims denegados o con errores. No, Entonces, siempre tiene que haber alguien que trabaje la bandeja de los claim denials, de los rejection, correcto. porque eso siempre hay algo que va a rebotar o la respuesta del seguro que hay que arreglar. Eso sí Sí, tiene que haber un razonamiento humano porque eso te da un seguro, tiene cada, cada respuesta que ellos dan, sobre todo cuando es de negación y de rejection también. Lo que en un seguro puede ser el CO 45, que es en un otras contract diferentes. obligation, en otro es el CO 59. Entonces, Claro. no hay una forma hasta el día de hoy de tú poder automatizar eso.
tiene que haber una persona que lo lea porque tienes que leerte la descripción de ese rejection o denial code. Siempre. Correcto. Para saber entonces cómo procesarlo. Eso es Sí. algo que hay que hacerlo, o sea, hay que Hay que trabajarlo para hacerlo, hay que entenderlo. trabajarlo, aunque se envíe solito, hay que trabajarlo. Entonces, no trabajo yo sola, hay más personas, pero he aprendido, gracias a ellos, porque es la realidad, el conocimiento y trabajo todo, no solo hago coding, sino que he aprendido muchas cosas y puedo trabajar muchas cosas a la vez, porque uno es multitasking con ellos. Yo Y te voy a decir entonces, algo. ¿eh? Yo te voy a decir algo. La última vez que yo te vi trabajando, yo me quedé, wow. Sí. Porque yo, sí, te voy a decir porque yo he conocido personas que hacen billing, o sea, desde que empecé a trabajar, yo he conocido personas que lo que hacen es billing, pero el dominio y la seguridad con que tú lo haces, wow, me quito el sombrero contigo. Yo me quedé como, había cosas, de hecho, hubo algo que tú hiciste que yo te dije, espérate, espérate, porque yo eso no lo sabía, ¿te acuerdas? Que te dije, espérate un momento porque yo doy una pila de paso para llegar ahí y tú clic, clic, llegaste. Espera un momentico, porque también depende del sistema con el que tú trabajes, todo. Y yo, ECW, que es el sistema con el que tú trabajas y tienes tremenda habilidad, yo domino mucho la parte de coding y he aprendido billing cacharreando, viendo videos en training, pero no es lo que más he hecho. He hecho mucho billing en otros sistemas. Y ECW tiene muchos pasos, es un sistema súper complejo. Complicado, ¿eh? Yo siento que cuando una persona sabe trabajar ECW, tú sabes trabajar todos los demás sistemas. Eso me dice mi jefa, eso me dice ella. Sí, Sí, me dice que hay que dar muchos clics, es muy complicado, muchos pasos para llegar a algo, algo tan sencillo que con un clic ahí tienes que dar 10 clics antes de llegar ahí. exacto, exacto. Sí, ECW es un sistema súper complejo, súper complejo. sí, pero yo lo amo. Sí, claro, yo también. A mí me gusta, a mí me gusta, pero sin embargo, en los últimos años he trabajado en ECW, he trabajado Tebra, que antes era Careo, y tiene un formato más viejito. Parece que estás trabajando en una computadora muy vieja. Tú abres el sistema de billing de... Tú lo trabajaste también, ¿no? Trabajado. Lo conozco porque vi aquí una vez Ah, ok. trabajándolo en Zoom, pero nunca lo he Ok. trabajado. Pero, pero es muy sencillo. Esto es esto. No tiene tanto como ECW. Paso. Y ahora estoy trabajando con otro sistema que es mucho más sencillo. Mucho, mucho. Visualmente es una mezcla entre ECW y Practice Fusion cuando tú lo miras de primero, pero es muy sencillo de trabajar. Muy, muy, muy friendly. Qué bueno. Y ese es con el que voy a sacar el, El, el el curso para que te repaso. expliquen. ¿Y el No, repaso es con ese? el que voy a montar los casos para que les cuente como experiencia. Oh, ya. No, pensé que te referías al repaso que vas a tener. Ahí voy a montar casos para que lo vean y lo vean Ya, ok. en el porque en el environment que yo normalmente no puedo enseñar los otros sistemas, aunque Claro. tenga acceso porque ahí está información. Información Pero en privada. este, toda la información que está ahí es la que nosotros lo ponemos porque somos un teaching provider. Ya, ok. No somos, no es una práctica, o sea, somos nosotros los que estamos con ese sistema. Y estamos ahora también con otro que voy a empezar a coger training con ellos, pero es una parte de riesgo, lo usan mucho los case manager y eso, y ayuda mucho con los high risk, el manejo de los high risk para los primarios, y está integrado con inteligencia artificial. Ya, Entonces, ese va a correr un poquito diferente. Voy a empezar a trabajar con esos también para darle opciones y que vayan claro. conociendo de los sistemas y eso, y las herramientas. Mira qué bien. Sí. Sí, Pues entonces con ellos, nada, desde el 23 de noviembre hasta el sol de hoy, con ellos he aprendido todo lo que listo. sé, la práctica, gracias al salario, gracias al salario y gracias al W2 he cumplido varios objetivos también, porque eso se lo debo a la licencia, que es la realidad. He podido
cumplir muchos objetivos que anteriormente con una 1099 no lo había hecho. Porque aunque tú ganes dinerito con un 1099 que llega a la hora de los taxis, tú quieres bajarlo, poner todos los gasticos que se puedan Posible, poner claro. para devolver menos dinero a tío Sam. Entonces, Pero eso también no te ayuda a la hora de ciertos no te préstamos. ayuda exactamente. Y gracias a la licencia, gracias al trabajo, sí he podido lograr muchas cosas que sin eso no lo hubiese hecho, de ¿Puedes verdad. compartir algo de los logros? ¿O no? Si puedes, si no, no. Sí, claro, ya me pusiste nerviosa. Pudimos comprar casa. Muy bien, eh, porque eso es importante. Eso es Sí, súper importante. sí. Pude abrir la compañía de billing mía Propia. y pude tener un préstamo para comenzar otras cosas. Buenísimo, buenísimo. Porque es Gracias que a mira, alguien que me ayudó muchísimo. no puedes decir, no importa. Usted, Mira, eso es usted no, algo. usted no porque no te gusta, gracias a No. ti. Ajá, sí. Mira, porque a veces uno dice, te lo pregunto, no sabía lo de la casa y me alegro muchísimo, porque eso es uno de los sueños que uno tiene en este país, tener Sí, tu propia casita, tener tu sí, carrito, pero los carros van y vienen, pero la casa sí, es para nosotros, los cubanos, tener una casa propia es súper importante, porque nosotros venimos de un país donde nosotros heredamos una casa. Nosotros no podemos, viviendo en Cuba, comprarnos una casa. Eso es una realidad. correcto. Entonces, Ujú, ese es uno del sueño que uno tiene cuando llega aquí, el tú poder tener un trabajo que te dé suficientes ingresos para tú comprarte tu propio techo. Eso sí, es. Entonces, es muy fácil poner allá afuera en un video o en un mensaje y decir que este trabajo te da una estabilidad económica. Pero tú eres un ejemplo de eso. Lorena sí, es un ejemplo de eso, Melissa es un ejemplo de eso, ¿entiendes? Porque también hay que aprender a organizarse, tener la estabilidad y como tú dices, aquí hay que lucir bien a la hora de los taxes y todo para tú lograr esas cosas. Sí soy culpable en cuanto a empujarte para que tuvieras tu propia compañía porque eres una persona que puedes llegar muy lejos, muy lejos. Y el trabajo en una compañía es buenísimo, nos da tremenda estabilidad, pero no, pero tiene un techo, vamos a decirlo así, tiene un techo. Ellos siempre tienen un límite en lo que te pueden pagar, porque ellos tienen más empleados. Pero en tu propia compañía, tú decides el techo. Obviamente, cuando uno empieza, el techo está bajito, poco a poco uno lo va subiendo. Pero tú tienes el potencial y yo siempre, estas son cosas que uno a veces quisiera transmitírselo a todo el mundo, pero todo el mundo no está listo para hablar de eso. Y hay personas, y se lo aplaudo, que les va súper bien en un trabajo y van por años en una compañía y crecen o a veces se mantienen igual y son felices y está perfecto. Pero hay personas que su mentalidad va un poco más allá. Y tú eres una de esas personas. Tú vienes de trabajar en negocios. Para ti, tener tu propio negocio, tú estás mentalizada para eso. Y tiene un proceso de ¿yo, inicio, de sí. mucho Y sacrificio. es un sacrificio porque yo te lo digo, yo me levanto a las 4 de la mañana, Porque a uno veces tiene me una levanto, responsabilidad y uno, tú sabes, claro, y tiene ujú, mucho sacrificio, pero nada, nada en la vida que te lleve lejos no lleva sacrificio. claro. Lo Era que no como el lleva río, sacrificio te lleva por el mismo camino siempre. Estás en tu zona de confort y ya, ahí te quedas. Es un proceso lineal. sí, exacto. Muy, muy contenta con eso. Y sé que Muchas gracias porque el empujonzazo, no empujón, el te estás empujonzazo. esperando. Dale, dale, dale. Yo les caigo como ladilla. Dale. Sí, Sí, yo me alegro muchísimo, muchísimo, muchísimo de pero vale la pena, de verdad que sí. Vale la pena. Y a veces cuando tú tienes la posibilidad también de ganar a través de tu compañía, tú puedes deducir ciertos gastos que Claro. normalmente tú estás teniendo y con un W2 no puedes deducir. Es un proceso que toca aprenderlo porque no es fácil,
para hacer las cosas bien. Cuando tú no bien tienes hecha. interés en Ujú. hacer las cosas bien, pero después vienen las consecuencias. Pero para hacer las cosas bien es un proceso, pero se logra. Ahí estoy yo con otro también que es dale. ¿Cómo que vas a hacer la compañía? Dale, regístrala ya. Porque es verdad, o sea, yo veo que lo pueden, es algo que te ofrece esta licencia. Sí. Es algo que te lo ofrece. El tú poder tener tu propio negocio. Se lo cree. Como que uno lo ve muy lejano y tengo que decir que hice la compañía yo solita. En media hora hice la compañía. Hice el nombre en zombies, hice el Tax ID y en lo otro que me ayudaste es en el logo, que fue bien, lo elegimos y fue bien rapidito. En 2 días estaba todo hecho. Y yo decía, ¿Te acordé del logo? No, no, si tú me dejas, te vas de boca porque yo me acordé ahora. Ahora no te oigo. escucha, Ahora sí, dale. ok, en 2 días prácticamente estuvo todo. Y se abrieron otras puertas y yo dije, ella tenía razón. Es que ya tú lo hiciste, ya pasaste por eso, entonces uno, aunque a mí me gusta el negocio, los números y todo, uno como que le da miedito, ¿ves? Y siempre es bueno ese empujón, y yo siempre lo digo, a veces nosotros mismos nos cerramos las puertas o porque creemos que no podemos y sí, sí podemos hacerlo. Y si ya tenemos lo principal, que es la licencia, lo Dale. otro es poquito a poco, es proponerlo y hacerlo y tenerlo listo. Abrir una compañía vale 150, $160 me costó. Sí. Y ya la tienes hecha porque tú no sabes lo que te van a decir mañana. Yo sinceramente se lo he dicho a muchas personas después que yo lo hice. Porque si a mí vienen y mañana me dicen, tú me puedes hacer el billing o me puedes hacer el coding aquí, sí, sí, porque ya lo tengo hecho. Yo no ¿Por qué tengo que estás esperar lista? a hacerlo. Recuerdo que hice el domain de la compañía con esa recomendación de ChatGPT que me diste, que eso le salva la vida a todo el mundo. Ahí yo escribí todo, ahí me lo respondió todo y todo lo hice súper fácil. Hasta el domain de la compañía yo hice, el correo, todo, todo perfecto. Oh. Y todo fue Ya yo tan pasé por fácil. ahí, ya yo pasé por ahí como tú Claro. dices, y yo me moría de miedo, no me veía potencial, yo pensaba como que yo lo hice porque también alguien más me dijo, dale, pero Hazlo. uno nunca cree que, uno sabe que es capaz de ciertas cosas, pero uno siempre tiene un pensamiento limitante y uno nunca se da cuenta de cuán capaz uno es. Sí, es Entonces, cierto. por eso yo cuando las veo, yo veo, yo digo, si puedes, dale, 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 tienes que hacerlo porque yo sé que vas a sentir miedo. Yo sé que Y tengo que decir sabes, que todavía hay cosas que no sé hacer, porque yo te lo he dicho. En el del trabajo donde yo estoy, a mí me han enseñado muchas cosas, pero hay cosas que no nunca vas sé. a dejar de aprender, nunca Claro, vas a dejar de hay aprender. cosas que no sé hacer y yo te he tenido que llamar, ¿cómo hago esto? Porque yo me he aventurado a otras cosas y te he dicho, yo no sé hacer esto. Y tú me has dicho, dale, hazlo que yo te ayudo. Y Claro. eso es muy importante porque yo lo comentaba hace como una semana con una amiga y yo decía, es increíble como esta escuela o esta academia o estas personas o estos cubanos, porque son dos cubanos, me han cambiado la vida. Porque no es una escuela que tú llegas, por ejemplo, yo conozco otros lugares que tú llegas, pasaste el curso, pasaste, Y me ya. limpié las manos, ¿ok? Eso es lo más normal en este país. No, ella es una gallina con su pollito. Sí, yo Ella estoy no, pendiente. Yo no tengo sí, tiempo para escribirles a todos, pero yo como que los busco. A veces me escriben, yo no tengo el número guardado, yo me meto en el WhatsApp, miro en qué grupo estaban. Ah, esta persona es de enero de tal año, de abril de tal año. Busco la foto. Ay, ya me acordé, porque yo soy muy mala con los nombres. Ay, tengo que buscar la fotico y me acuerdo. Ah, sí, sí. Y entonces, pero sí, sí, me gusta ayudar. sí, porque
las cosas que yo he logrado es porque tú siempre has estado ahí. Y no es que ya pasaste la licencia y ya, es que no, cada vez que necesito estás ahí. Y eso en otro, cuando tú lo miras en otro lugar, eso no te lo ofrecen, ya pasaste la escuela y ya, ¿ves? Y no, al contrario, tú eres de las que sí, hazlo, sí se puede, sí, hazlo porque hay que hacerlo. Y eso yo te lo agradezco muchísimo, yo siempre te lo he dicho porque los logros que por lo menos los míos, yo no puedo hablar por las demás chicas ni los chicos, no puedo. Los míos son gracias a Integral Academy of Coding y Ay, siempre gracias. van a ser gracias a eso porque gracias a esa decisión me cambió la vida, todo por completo y para bien, ¿ves? Porque estas personas con que yo trabajo, agradecida toda una vida porque fue la primera puerta, la oportunidad y... y súper bien, no tengo quejas de verdad, no tengo quejas de ello, Yo siento que te pero valoran mucho también. sí, valora Eso es muchísimo. importante. Ujú. Pero uno mañana no sabe qué pueda pasar, ¿ves? Porque ellos mismos en su momento eran otro nombre, vendieron esa compañía porque las compañías valen unos cuantos ceros cuando tiene varios clientes. Entonces, yo no sé qué pueda pasar mañana, pero lo que pueda pasar mañana, yo estoy lista para seguir, para Exacto. Tú continuar. tienes un backup y tú estás lista y hoy por hoy, Exacto, tú no sabes si mañana tú misma eres la que dices, ya, gracias por todo, me voy porque mi propio negocio está como yo quería o más allá sí, de lo que tú querías, porque a veces uno claro, no es capaz de ver lo que es capaz de hacer. sí, Increíble. sí. Y esta rama tiene mucho trabajo, mucho. Donde menos Yo tú aprendo, te lo imaginas, yo aprendo tiene mucho todos trabajo. los días, todos Sí. los días aprendo algo. Y Ujú. es muchísimas ramas, o sea, es, si tú entras, lo que es codificación es lo más general. Cuando tú Sí, entras a la parte de billing, aprendes muchísimo sobre billing, que ni te pasa por la mente todos los procesos y todas las cosas. Si entras a la parte de, si te especialistas en un área, de mental health, de behavior, de home health. Es como que, y así, si te haces auditor, si haces experto en documentación, cada licencia, y no solo las licencias, cada área de trabajo, uno aprende muchísimo, muchísimo, muchísimo. muchísimo. Y hay cosas que, porque codificación médica es muy grande, es imposible Sí, entrar en el detalle de cada cosa, es muy grande. es Tú muy puedes grande, pasar por ahí, pero no lo vas a grabar porque tú grabas la especialidad o lo que tú haces, que ahí es donde tú eres, nadie te supera. Y eso es otra cosa que a mí me gusta mucho de ti, que tú, donde has caído en cuanto a trabajo, tú has crecido ahí, has florecido ahí. No es que estoy aquí y ya, checa, cheque. No, tú das lo mejor de ti porque yo te he visto, yo te veo y a veces cuando alguien pregunta algo, la respuesta que tú das es de una persona que no está haciendo el trabajo por hacerlo, que lo está haciendo a conciencia, que le gusta, que se lo disfruta. Eso también. pensar que cuando tú no lo haces bien, va a venir otro y lo va a hacer por ti. Y esa no es la idea, ¿ves? Porque si nosotros tenemos la base que tenemos, porque tenemos la base suficiente, hoy lo puedo decir, hace unos meses atrás no, porque no, yo no me lo creía, como te lo digo, pero con la base que tenemos, lo podemos hacer. Solo tenemos que prestar atención cuando nos dan la oportunidad de aprender, que te enseñan, que te dan un training, que te dicen algo, que te corrigen. Tenemos que saber por qué y no quedarnos ahí. ¿Por qué nos corrigieron? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no va así? Y hay muchas herramientas allá afuera que nos ayudan, porque otra cosa es que yo más nunca en mi vida he tocado un libro. Sí, chica, Tengo que ahora está todo decirlo. muy digital. No, más nunca he tocado un libro. Ese Codify de AAPC, yo lo amo. Tú pones ahí un claim y te dice este diagnóstico no va con esto, este diagnóstico no va con aquel, pero hay también que leer los guidelines y ahí está como que todo muy electrónico. No es que no te actualices en los guidelines porque si no, no vas a saber lo que estás haciendo, pero ya todo está muy electrónico y es buscarte las herramientas
necesarias para en tu trabajo, como en el mío de gastro, saber lo que estás haciendo. ¿Ves? Ya yo sé que un K7460 no va con un ultrasonido de abdomen, porque hago radiología y me lo han negado. Entonces son cositas que se van aprendiendo, ¿ves? Y tienes que saber también tienes que abarcar varios campos. Y yo, como te dije, amo el billing. Ya en coding tú sabes cuál es el código, pero el claim no se cierra si te lo niegan. Y si te lo niegan, ya eso es billing, ya eso no es coding. Ujú. Entonces tienes dos especialidades en una, Correcto. porque hago las dos en una teniendo una sola licencia. ¿Ves? Ujú. No necesito tener billing para hacerlo. Y entonces lo que te niega una compañía de seguro, la otra te lo paga. Son muchos guidelines, son muchos poquitos. Y es prestarle atención a las cosas porque cuando tú no lo haces bien, va a venir el del lado y lo va a hacer. Ajá, es darte Y cuenta unos, dónde está el error y cómo se corrige. ¿y cómo se corrige? Con este seguro es así, lo que Es funciona, así, pero con este funciona diferente. Entonces, diferente. porque cada seguro, lo que pasa es Tiene sus propios guidelines. que el CMS dicta reglas generales, pero Ujú. el CMS le da la flexibilidad a que cada seguro, siempre y cuando cumplan con sus reglas, o sea, creen sus propias reglas. El seguro crea sus propias reglas y cada seguro tiene sus propias cosas que aceptan o no aceptan, siempre que no incumplan con lo que CMS dijo para todo el mundo. Claro, Y es, y cada contrato es diferente, pues eso también, todo depende de los contratos. sí. De los contratos con con las prácticas y los De doctores, sí. todo. Mm. Se aprende muchísimo. Es increíble como una sola licencia te abre tantas puertas. Es increíble, de verdad Yo que siento sí. que es como CPC es una puerta muy, muy, muy grande que tú estás abriendo. Y Ujú. entonces dentro hay muchas puertecitas y tú vas a escoger cuáles tú quieres abrir, porque puedes tener más de una abierta. Tú vas a escoger, yo quiero codificación y quiero billing, pero también quiero gastro, ¿entiendes? O también quiero cardiovascular o vascular. Entonces es como, pero ya tú abriste la puerta más grande. Ya ahora de Sí, ahí tú empiezas a escoger o la vida te va presentando las oportunidades y los caminos por donde tú vas a ir empezando a escoger qué hacer o qué no. Pero sí. Es así, ¿no? En mi mismo trabajo que yo codifico hospitales sin tener la licencia, ¿ves? Y no la necesito porque lo único que hago es codificar los ratings de mis doctores. No es que codifico un chart completo, pero de la especialidad son pacientes que están en hospital. Entonces ya tienes otra experiencia, ya conoces lo que es EPIC, ya conoces los otros sistemas, qué debes captar del chart. Es diferente, abarca muchas cosas, de verdad. Tienes oportunidades para muchas cosas que uno no se imagina las puertas que te puede abrir. así De mismo. verdad que sí. Ujú. Pues nada, 1 millón de gracias. No, gracias a ti por la invitación. A ti por tu Gracias por haber tiempo. llegado a mi vida. Ay, no, no, muchacha. Tú me encontraste a mí, gracias a Rachel. Gracias a Rachel. Sí, sí, gracias a Rachel. Sí, Sí, no, pero de verdad gracias porque agradezco porque te tuve como estudiante y realmente ahora ya pasamos a la otra fase que no es de estudiante y hay una amistad y ahí seguimos. Tú adelante, seguimos. yo te empujo. Sí, de verdad, de verdad. Sí, no, gracias, gracias por la invitación. Gracias, gracias. Y que sigamos viendo que vamos para arriba, claro que sí. Dios Crece. mediante. Así es. Mucho sacrificio. Como el RIT que publicaste, es un proceso, pero ahí vamos. Todos llevamos nuestro propio proceso. Así mismo. Muchas gracias.